Gloria al Señor. Gloria a Dios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19 y el verso 30. Capítulo 19, verso 30. Cuando lo encuentres, si está poniendo sobre sus pies para mayor reverencia de la palabra, vamos a leer juntos la palabra del Señor. Recuerde que el tema es consumado. Consumado es. Esas son las últimas palabras de Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El verso 30. ¿Listos, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, así dice, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén, iglesia. Puede sentarse. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra bendita. Que su palabra nos pueda edificar, nos pueda consolar. Que nosotros podamos escuchar la palabra con toda reverencia, recibir la palabra en nuestras vidas, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, hermanos. Gloria al Señor. Consumado es. Amén. Gloria a Jesús. Creo que hay algo ahí, interferencia en esto. Gloria a Jesús. Entonces leíamos, hermanos, las palabras según Juan, ¿verdad? Las palabras que Cristo habla en la cruz del Calvario. Y se dirige al Padre, hermanos, y le dice: consumado es. O sea, esta es la palabra del griego tetelestai, que esto significa hecho está. Cumplida está la obra. Es lo que Cristo dice en la cruz del Calvario. A lo largo del ministerio nosotros podemos ver a Jesús expresar en algunas ocasiones, decirle a la multitud: lo que el Padre me dice que les diga, eso les digo. Amén. La obra del Padre es la que he venido a hacer. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Amén. Y vemos a lo largo del ministerio de Cristo, la obra, el mandato que había recibido y la obra que él tenía que hacer. Cuando él estaba en agonía, le dice al Padre, cuando estaba en el monte, le dice al Padre que si quería pasar de él aquella copa. Y le dice: no, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, hermanos. Y Cristo fue llevado a la cruz, y todo el martirio que él sufrió hasta llegar a la cruz, cada uno de nosotros lo hemos visto en la Biblia, lo hemos leído, lo hemos estudiado. Amén, hermanos. Y nos damos cuenta y estamos bien sabidos todo lo que Cristo hizo para salvarnos del pecado. Ese era el propósito. La palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero había sido sacrificado. Él había sido inmolado por cada uno de nosotros. Él viene y cumple lo que estaba escrito acerca de él. En Isaías se habla de él, de aquel Cordero, hermanos, que vendría, y aquella persona que moriría, que no diría una sola palabra en defensa propia, sino que todo lo soportaría por cumplir el mandato que Dios ya le había establecido a él. Amén, hermanos. Dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad que así dice? Y no abrió su boca, no dijo nada, se quedó en silencio. En el momento de que le dieron oportunidad de defenderse, no se defendió, ni tampoco hubo nadie que le defendiera. Todo el peso del castigo, de la culpa suya y mía, cayó sobre él. Amén, hermanos. Él murió en la cruz del Calvario por darnos vida, para darnos vida y vida en abundancia, para romper las cadenas del pecado en las que nos tenían atados y darnos libertad en él. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús.
La Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso dice la palabra. Y esta es una bendición que usted y yo no merecíamos, porque éramos pecadores. Mas Cristo ha muerto, murió por cada uno de nosotros y ahora nos ofrece vida eterna. Y el que le recibe a Él, recibe la vida eterna. Y el que le acepta a Él, escapa de condenación eterna que está establecido para el pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Ese sacrificio de Cristo no tiene que ser tomado en poco. Ese sacrificio vale salvación. Si no lo recibimos, si no lo aceptamos, no somos salvos, dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde que en un tiempo nos enseñaron de que todos éramos hijos de Dios, mas al leer la Biblia nos damos cuenta que solo aquellos que aceptan a Cristo, que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador personal de su vida, tiene la vida eterna y es llamado hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y al estar en Cristo implica un estilo de vida diferente al que hemos venido llevando, porque en Cristo somos libres. De las cadenas del error, del pecado, esas cadenas son rotas. Amén, hermanos. La Biblia dice que Él nos redimió del pecado, o sea que éramos esclavos del pecado, mas Él pagó el precio por usted y por mí. Redimiendo, comprándonos, pagando el precio y dejándonos en libertad. Amén, hermanos. Él nos redimió. Y cuando nos redime y nos deja libre, nos da redención. Amén. Nos da justificación. De tal manera que ahora no somos llamados culpables, sino justificados en Cristo Jesús. Ahora no somos llamados culpables, sino salvos por la gracia y misericordia de Dios. Porque un día Él dijo, consumado es, hecho está ya. Amén, iglesia. Todo el martirio que Él sufre para llegar a la cruz. La Biblia dice que fue cruelmente azotado. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero Él no decía nada. Él sufrió los dolores del martirio porque pensaba en usted y pensaba en mí. Cristo murió. Y le digo que pensaba en usted y pensaba en mí porque desde antes de la fundación del mundo el sacrificio era hecho. Y si antes de la fundación del mundo el sacrificio era hecho, Él sabía que iba a existir la raza humana que se desviaría de su voluntad, pero también habría un pueblo que le diría sí a Él. Y le diría, Señor, aquí estoy, yo soy pecador, necesito que usted perdone mi vida, necesito que usted perdone mis pecados o de mis pecados y me haga salvo. Gloria a Jesús, aleluya. No hay Dios como el Dios nuestro. De tal manera que llegando a la cruz y estando en la cruz, Él ora al Padre. En su agonía le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? El cielo se oscureció, las nubes cubrieron el cielo. Jesús se sintió solo, se sintió abandonado y eleva esa oración al Padre. ¿Verdad que sí, iglesia? En tremenda agonía y soledad, Cristo todavía sigue pensando en nosotros. Amén, hermanos. Él decide aún mantenerse en la cruz. Él le dice, hermanos, a aquel hombre que le pregunta si en verdad era rey, le dice, ¿me preguntas por ti o por alguien más que te ha mandado a preguntar? Amén. Y él le dice, si mi reino fuera de esta tierra, los de mi reino me defenderían. Y además le dice al hombre, yo pudiera orar al Padre y enviaría más de 12 legiones de ángeles para que me defendieran. Pero no lo hizo. Amén, hermano. ¿Y saben por qué? Porque pensaba en usted. Y al momento de entregar su espíritu, dice las palabras más excelentes que se han escuchado. Alguien dijo que cuando una persona está en sus últimos segundos de vida, las palabras que pronuncia son las palabras más importantes.
Muchas veces las personas, el ser humano deja lo más importante para al final. Amén, hermano. Al final, el momento, el hombre de agonizar dice: mira, te quería decir esto porque yo no puedo irme a la tumba con esto que tengo en mi vida, tengo en mi corazón. Y se descubren muchos secretos en la vida. ¿Sí o no? Pero lo que Cristo dijo no fue un secreto. Fue algo que ya estaba escrito. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Le dimos paso al egoísmo. Nos creíamos autosuficientes. Pensábamos que nosotros podíamos gobernarnos nosotros mismos. Amén, hermano. Pero Dios sabía que sin Él el hombre no tiene rumbo. Que sin Él somos como el barco a la deriva, arrastrado por el viento. No sabe hasta dónde el viento lo va a llevar y las ondas del mar lo van a empujar. Pero en Cristo tenemos a alguien que se sube a la barca, hermanos. Se sube al barco y Él comienza a dirigirnos, hermanos, en el inmenso mar, en medio de las olas. Hay alguien que le da rumbo a nuestra vida en la dificultad de la vida. Hay alguien, hermanos, que toma el timón y nos dice: este es el rumbo a la vida eterna. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para poder llegar al cielo es Él. El único camino a la vida eterna es Cristo Jesús. No despreciemos a aquel que nos da salvación, hermano. No despreciemos a aquel que nos da la vida eterna. Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted y yo, antes de venir a Él, éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo nosotros podíamos darnos cuenta, o ahora podemos darnos cuenta que antes éramos enemigos de Dios? Porque hacíamos todo lo contrario a lo que Él decía que hiciéramos. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Nuestra vida era una vida desenfrenada. No nos importaba lo que Dios dijera de nosotros. No nos interesaba siquiera Dios. Pero ahora nos damos cuenta que solamente servirle a Él, el hombre es feliz. Que solamente sirviendo al Señor se puede obtener la felicidad que buscamos tanto en el mundo. Solamente en Cristo, en sus brazos de amor, solamente en Él el hombre puede encontrar felicidad. Solamente en Cristo hay vida y hay vida eterna. Amén, iglesia. Qué bueno es el Señor. Recuerde las palabras de Juan en el capítulo 3, verso 16. Y él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todo aquel que en Él cree. ¿Hemos creído, hermano? Si hemos creído, tenemos vida eterna. Si hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Mas a todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué sacrificio tiene que hacer? Ninguno. Solamente creer en Él. Solamente recibirle. Porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer salvación. Solamente es creer en Cristo y creer con el corazón. Reconocer quiénes somos delante de Él. Reconocer qué somos delante de Él. Reconocer que somos nada si Dios no está con nosotros. Reconocer que nuestro corazón está vacío sin Dios. Amén, hermanos. Reconocer que la respuesta que nosotros necesitamos la tiene Él y solamente Él. Que la ayuda solamente puede provenir de sus manos y de nadie más. Que solamente es el único que puede tomar la carga de nuestro pecado y echarlo a lo profundo del mar, como dice la Biblia. Solamente es el único, hermanos, que no nos está incriminando todo el tiempo de los errores y pecados que nosotros hicimos, hermanos, sino que nos perdona y nunca más, dice, se vuelve a acordar de esos pecados. Ahora, hermanos, Dios hace borrón y cuenta nueva y comienza a tratar con la persona que antes era pecadora y ahora comienza a tratar de una manera diferente.
y Dios comienza a derramar de su bendición. Dios comienza a abrir la puerta de los cielos, la ventana de los cielos, y derramar bendición sobre aquella criatura que le había ofendido, que le había dañado, hermanos, haciendo el pecado. Pero ahora Cristo dice: las bendiciones que he prometido las derramo sobre ti, porque en ti está el Espíritu de Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Alabamos al Rey. El pueblo de Dios, el cristiano, tiene una bendición que nadie más la tiene: salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Dios sigue llamando al hombre, dice: vengan, estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, dice Dios a través del profeta Isaías, y estemos a cuentas. No importa cómo sean tus pecados o lo que tú hayas hecho, vengan, estemos a cuentas. Y cuando Dios llama a cuenta, no le está diciendo al hombre: ven y tienes que pagar por ello. Nadie puede pagar. Porque aún si muriéramos por nuestros pecados, no sería suficiente. Porque hemos ofendido a un Dios eterno. Por tanto, el castigo tiene que ser eterno. Amén, iglesia. Por eso la Biblia habla de una condenación eterna que no podemos esconder. Amén, hermano. No se puede esconder y es eterna. Y quizás la gente diga: qué malo es Dios. Dios no es malo, nosotros somos los malos. El ser humano está recibiendo nada más lo que merece. Ofendió a un Dios eterno, el castigo es eterno. Amén, iglesia. Pero aparte de ello, Dios abre la puerta del cielo y Dios pone el camino. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Amén, hermanos. Abre la puerta del cielo y envía el camino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la puerta está abierta y el camino está extendido, entremos por la puerta. Jesucristo dice: yo soy la puerta. ¿Verdad que se dice en su palabra, hermano? Yo soy la puerta. Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Jesucristo dice: yo soy el agua de vida. Todo aquel que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, le dijo a la mujer. Amén, hermanos. Porque el hombre vive sediento en todo momento. Amén. Y yo puedo quizás resumir o explicar la sed del ser humano, manifestada en muchas áreas, en muchas formas en la vida del hombre. Amén, hermanos. En el vicio del alcohol, en las drogas, prostitución, amén, lascivias, concupiscencias. En la manera que se puede manifestar esa sed que hay, tratando el hombre de saciar a través de todos estos pecados y estilo de vida. Amén, hermanos. Pero Dios dice: es que no es a través de la cerveza, no es a través del vino, no es a través del alcohol, no es a través de las mujeres, de los hombres, no es a través del pecado, es a través de Él. Él es la fuente de agua viva. Él es la roca que, hermanos, fue partida y salió fuente, hermanos, de agua para saciar a todo un pueblo sediento. Él es esa roca que está ofreciendo al sediento agua de vida eterna. De tal manera que Él dice: el que beba de esta agua no volverá a tener sed, no tendrá necesidad que esa persona siga en los vicios del pecado, en los vicios del alcohol, porque hay una fuente que lo saciará para vida eterna, que saltará, correrá en su vida y saltará para vida eterna. Eso solamente lo puede hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso, el que mitiga la sed, el que quita la sed de pecar en el ser humano. Gloria a Dios. Y Dios nos llena con su palabra. Y comenzamos a sentir, cuando venimos a Cristo, la paz que no nos dieron los vicios. Amén, hermanos. Ni el estilo de vida que llevaba. Mucha gente afuera sonríe, pero por dentro vive llorando. Amén, hermanos. Está sufriendo, sumergidos en un vicio que no sacia la necesidad que hay en ellos. Amén, iglesia. Así vivíamos,
no nos tienen que contar, sabemos la vida que llevan, pero les presentamos el camino. El camino es Cristo. ¿Quieres tener en verdad paz? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si eres el que está llamando, hermano. Si eres el que está llamando al hombre, que venga a Él. Allá hay alguien, hermanos, que le dice al ser humano: no vayas a Dios. No tienes necesidad de Él. Tú eres autosuficiente. Tú puedes contigo mismo. El hombre no puede ser nada. El hombre no puede ser nada. A algo otros les dice: tú lo tienes todo, eres rico, tienes todo lo que tú quieras. Pero el dinero no puede comprar la paz que solamente Dios puede dar. El dinero no compra, no paga la felicidad que solamente Cristo da. El dinero no paga la tranquilidad que solamente Cristo da. Solamente en Él está la respuesta para el ser humano. Dios sabe lo que necesita su criatura. Y lo que la criatura necesita, que somos todos nosotros, es a Cristo en nuestras vidas. Y el decir que necesitamos a Cristo no es también decir: bueno, yo ya tengo a Cristo. No, es el estilo de vida que vas a vivir. Si tienes a Cristo, tú has cambiado tu estilo de vida. Amén, hermano. Si tienes a Cristo, ya no necesitas la cerveza para sentirte motivado. Ya no necesitas la droga para sentirte motivado. Si tienes a Cristo, Cristo es suficiente en tu vida. Si tienes a Cristo, eres más que suficiente para gritar un gloria a Dios, aleluya, porque te nace del corazón, te sale de lo más profundo de tu ser. Puedes glorificar a Dios en adversidad, en la prueba, en la angustia, porque hay un Dios de poder, hay un Dios que nos ayuda a caminar en medio del desierto. Hay alguien que no nos deja solos en ningún momento. Aleluya. Hay tanto problema en la vida del ser humano que el ser humano busca las drogas, busca el alcohol adormece el cerebro y pareciera que hay un momento en el que el hombre se siente tranquilo. Amén, hermanos. El alcohol anestesia los nervios. El hombre pareciera que está en las nubes y está tranquilo, pero al pasar el efecto de las drogas, el efecto del alcohol, se da cuenta que el problema sigue ahí. Se da cuenta que la cerveza, las drogas no pudieron ayudarle en el problema que está pasando. En cambio, aquel que ha conocido a Cristo, que le ha entregado su vida al Señor, dice la palabra que está como un león tranquilo. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está como un león confiado. Aunque venga la adversidad, venga la tempestad, hay alguien que dice la palabra, que levanta bandera a favor de nosotros. Hay alguien que nos defiende. Aunque el diablo, aunque el enemigo se levante como río tempestuoso, el Espíritu Santo alzará bandera, nos defenderá, nos ayudará en medio de la dificultad. Podemos vivir y caminar confiados que hay un Dios que no nos va a dejar de su mano, que hay un Dios que nos ha sostenido, que hay un Dios que nos ha tomado. ¡Aleluya! Un Dios que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré yo en la angustia. Eso es lo que dice Dios a su pueblo. Y esa es la confianza que tenemos. Amén, hermanos. Vivimos en el mundo, en el mismo mundo que los de afuera, en el mismo planeta, pero no el mismo estilo de vida. Amén, hermanos. Vivimos en medio de las mismas dificultades. Somos seres humanos, pero el pueblo del Señor tiene a alguien que le ayude. Amén, hermanos. Que en medio del problema, cuando venimos a Él, podemos sentir su mano en nuestras vidas y decirnos: no temas, yo estoy contigo. Yo no te he dejado, dice el Señor. Eso lo dice a través de su palabra. Yo estaré con vosotros, dijo Cristo, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es grande. Gracias. Porque Dios es un Dios bueno. Amén, hermanos. Dios conoce las debilidades, Dios conoce las situaciones que usted y yo estamos pasando. Pero Él conoce la medicina también. Él sabe, hermanos, lo necesario para nuestra vida, para nuestro problema. Amén, hermanos. De tal manera que en medio de las dificultades podemos dormir tranquilos.
porque dormimos esperando en Él, sabiendo que Dios hará algo en cualquier momento, porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Él dijo, consumado es, y eso para mí es más que suficiente para creer en la obra redentora que Él ha hecho para cada uno de nosotros, hermanos. Esa obra y eso que Cristo hace en la cruz vence al enemigo, a todos los demonios y las potestades que pudieron haber existido y existan hasta este momento. Dice la palabra que Él exhibió públicamente y despojó públicamente a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente. Amén. Triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra. Amén, hermanos. Solo imagínense la guerra que se estaba llevando en lo espiritual cuando Cristo moría en la cruz. Mientras Satanás y los demonios pensaban que lo habían logrado y que lo habían vencido, Él con su muerte estaba venciendo a Satanás. Él con su muerte estaba dando vida a las criaturas que estaban muertas en delitos y pecados. Él con su muerte estaba extendiéndole la mano al pecador y diciéndole, yo te levanto, vamos, yo te ayudo, yo estoy contigo, tú no estás solo, aleluya, porque lo hizo por amor a usted, por amor a mí, mi hermano, por amor a todos nosotros. Cristo lo hizo así. Amén, iglesia. Imagínense ustedes en ese momento, porque la Biblia dice que Jesucristo expresa esta palabra. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, conviene que el Hijo del Hombre esté o baje o llegue al corazón de la tierra y esté ahí por 3 días y 3 noches. Eso dice, ¿verdad? Y dice la palabra más adelante, hermanos, que Cristo cuando muere baja a las profundidades de la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Hay personas que dicen, bueno, en el núcleo de la tierra es una capa de aire que se ha formado, es un hueco que hay ahí, y que claro, hay fuego y eso es lo que hace mantener caliente la temperatura en la tierra, pero la Biblia dice que hay más que ese núcleo lleno de fuego. Amén, hermanos. La Biblia dice que en ese lugar ahorita mismo hay almas que están atormentadas. Amén. Amén, hermanos. Porque la Biblia dice claro que Cristo va al corazón de la tierra y le predica a los espíritus encarcelados. Amén. Cuando Coré, Datán y Abiram, según el libro de Números, capítulo 16, dice que se rebelaron contra Moisés. Amén, hermanos. Amén. Y dice que aquel hombre Moisés habla unas palabras antes de entrar a la espera de lo que Dios iba a hacer. Cuando él termina de hablar aquellas palabras, la tierra abrió su boca. Eso dice la Biblia. Y miren que yo le creo a la Biblia, porque para mí la Biblia es infalible. La Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, no contiene error, mi hermano. Y no hay mentira en la palabra. Dice que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos a todos. Y descendieron vivos al Seol. Que la palabra Seol traducida es infierno. Amén, hermano. Y es infierno del que habla Cristo, un lugar de tormento. Amén, iglesia. Donde dice, y el gusano de ellos no muere. Amén, iglesia. Eso dice la Biblia. Cristo lo dijo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Amén, iglesia. Por eso es que Cristo cumple la obra. Amén. Porque sabía que usted y yo, sin intervención divina, íbamos rumbo a una condenación eterna. Jesucristo mismo habla de otro lugar llamado lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero luego la Biblia dice que cuando el ser humano esté delante de Dios en el juicio ante el gran trono blanco, eso dice, ¿verdad? Los de la izquierda serán tomados y echados al lago de fuego. Amén, iglesia. Donde el humo de ellos, dice el libro de Apocalipsis, sube por los siglos de los siglos. Eso habla de una eternidad. Amén. Hay castigo para el pecado. Aleluya.
Y la gente puede decir, ¿qué Dios tan malo? Dios no es malo, si lo que lleva al hombre a ese sufrimiento, a esa condenación, son sus obras. Son los hechos que el hombre hace. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga de las malas obras, ¿qué es, hermano? Muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recibir el regalo. Si la dádiva de Dios es vida eterna, tomemos la dádiva de Dios. Tomemos el regalo de Dios. Y el regalo de Dios es Jesucristo. Porque decíamos al otro día, el regalo no es algo, el regalo es alguien. El regalo no es el regalo es alguien. De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado, ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando habla de vida eterna, hermano, esto es eterno. La Biblia habla de un cielo de gloria. Amén. Les explicaba el otro día que hablamos el tema acerca del infierno que menciona la Biblia, y veíamos la encuesta que se ha hecho, hermanos, en muchos pueblos diferentes, con personas diferentes, haciendo la pregunta: ¿cree usted en el cielo? Claro, el cielo existe, hay un cielo de gloria porque hay Dios para los que creen en Dios. Pero en su mayoría la gente no cree que hay un infierno. Amén, hermano. No cree que hay un infierno. Dice, no, el infierno, porque nadie ha ido ahí. Como quiero ver, dice la persona, a alguien que haya ido, que venga y nos platique cómo está. Yo le voy a hablar de alguien, se llama Jesucristo. ¡Aleluya! El que creó ese lugar para los perdidos. Y él habló de ese lugar. Y habló muchas veces de ese lugar. De tal manera que él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Que es mejor que entres con un solo ojo a la gloria, que con los dos ojos ser lanzado al infierno. Eso es lo que dice él. Y no está hablando, bueno, de un lugar ficticio, es de un lugar real. Porque más adelante el Señor cuenta una historia de dos personas, de una vida real de dos personas, que las dos mueren. Amén. Y dice que uno llamado Lázaro, el otro ni el nombre se le da. Amén. Dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén, hermanos. Sí, amén. Y luego el rico dice que cuando abre sus ojos estaba atormentado en una llama. Amén, hermanos. Y desde el momento que abrió sus ojos, él ya estaba siendo atormentado. De tal manera que es tan terrible el sufrimiento que presenta la Biblia en ese lugar, que la persona solo abrió los ojos y ya deseaba que por lo menos mojara la punta de su dedo en agua a Lázaro y llegara a refrescarle su lengua. Aleluya. Solo había abierto los ojos, hermano. Gloria a Dios. Imagínense, desde el primer o aquella primera persona que llega a ese lugar hasta la fecha, han pasado cientos de años y la persona siendo atormentada en ese lugar, llorando, pidiendo que lo saquen de ese lugar. Amén. Aleluya. Pero la Biblia dice que nadie puede salir de ese lugar. Amén. Y la gente no cree porque nos han enseñado otra cosa diferente a lo que dice la Biblia. A nosotros nos dijeron, no, es que hay limbo, hay purgatorio, cuando el purgatorio no existe porque no aparece en la Biblia. No aparece, no existe. Amén, hermano. La Biblia dice que hay un lugar de tormento. Y no es que hay un lugar intermedio en el que la gente pueda purgar, porque los vivos interceden por esas personas que murieron. La palabra de Dios dice que ese hombre rico está rogando que vaya alguien a hablarles a los vivos, a su familia que ha quedado acá en la tierra, para que no lleguen a ese lugar. Mientras los vivos están pidiendo por el muerto está pidiendo por los vivos, para que no lleguen a ese lugar de tormento. Esto es tremendo, hermano. Entonces, y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de la realidad, que no hay un lugar intermedio de purgatorio y que alguien con
una oración, un rezo, como se le llame, nos pueda sacar de ese lugar. No existe tal cosa. La Biblia dice que el que tiene vida acá en la tierra tiene oportunidad de arrepentimiento. Mientras tenemos vidas, tenemos oportunidad. Cuando la persona muere, se acabó su oportunidad de decidir dónde pasar la eternidad. Porque hay dos lugares, hermano: el cielo de gloria y el infierno eterno. Amén. El cielo de gloria, y la decisión toda la tomamos nosotros. Las acciones, nuestro estilo de vida determinan a dónde vamos a ir. Amén, iglesia. Pero recuerde que hay alguien que ha dicho: consumado es. Y hay alguien que ha dicho: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay alguien que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hay alguien que dice: si alguno está trabajado y cargado, venga a mí que yo lo haré descansar. Eso es lo que dice Cristo. Él sigue dando oportunidad al ser humano de que venga a los pies de Él. El hombre en estos tiempos, la mayoría no quiere saber nada de Dios. Quiere imponer sus propias reglas, su propio estilo de vida, su manera de ser. Cuando hay una palabra que nos rige, nos dice qué es lo que debemos de hacer para que las cosas nos vayan bien en la vida. El ser humano desviado de la voluntad de Dios en sus placeres, en sus vicios, quiere que todas las cosas salgan bien, cuando la Biblia dice que una vida desenfrenada trae consecuencias de maldad. Amén, hermano. Mas cuando el hombre guarda la palabra de Dios, hay bendición de Dios para su vida. Amén, iglesia, gloria a Dios. Él dice: consumado es, hecho está. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios nos sigue dando oportunidad de vida eterna. Le invito a ponerse sobre sus pies. Gloria a Jesús.